Aleluya, Dios les bendiga en esta noche, noche de viernes de impacto del Rayar Alba con Cristo. Aquellos que conocen, este es un viernes de vigilia, pero a veces nos ponemos muy tarde debido a muchas situaciones y circunstancias que se dan en los viernes. En los viernes es un viernes en donde las huestes espirituales de maldad se mueven mucho. Es el viernes en donde la gente sale a divertirse, sale a hacer cosas, pero nosotros nos dedicamos a la palabra del Señor. Vamos a hacer lo más corto posible antes de que sea medianoche y vamos a tratar un tema, y es la naturaleza de Dios y sus nombres que aparecen en la Biblia. Bendito sea el Señor. Vamos a orar para dar inicio a este viernes de impacto. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, Señor. Para ti sea toda la honra, la gloria, para nosotros el gozo, el honor, Señor, de servirte en espíritu y en verdad. Señor, toma control de esta noche, toma control de todo el ambiente, de las cámaras, toma control, Señor, de esta plataforma en donde estamos transmitiendo, oh bendito Dios, y con la situación con la que estamos transmitiendo, oh Dios, para no dejar pasar, porque al Rayar del Alba con Cristo sigue, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Oh bendito Señor, oramos, Padre amado, por todos aquellos hermanos enfermos que aún se encuentran, bendito Dios, y esperando en el Señor por su recuperación. Hermanos que todavía están con nosotros. Ya nuestro hermano mayor, Jorge Castillo, partió a la presencia del Señor, pero sabemos que en tus manos, Señor, está, y de mejor manera. Señor, seguimos orando por los demás hermanos que aún, Señor, están luchando por su salud. La hermana Carmen Baraque y la hermana Carmen Más. Oh bendito Dios, sea usted, oh bendito Dios, dándole, Señor, la salud total, la recuperación de sus cuerpos, bendito Señor, y que ellos den testimonio de tu bondad y misericordia. Oh bendito Dios, toma también aquellos que tengan situaciones y conflictos económicos, financieros. Señor, dale de tus riquezas en gloria para recuperar estos momentos difíciles, momentos de dificultad, de escasez. Oh bendito Dios, pero tú dices que al final todo saldrá bien, porque los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este espacio, y vamos a seguir adelante, así sea en este corto espacio, bendito Dios. Gracias, Padre, por tu bondad y misericordia y por tenernos al frente de este ministerio de Al Rayar el Alba con Cristo. Sí, Señor, que vamos entonces a dar inicio a un mensaje que tiene que ver con la naturaleza de Dios y su nombre. Y vamos a ver el punto bíblico de esos nombres de Dios, qué es y qué cosa es Dios, porque nos preguntamos qué es Dios y qué cosa lo mejor, y lo mejor que podemos decir, y arrancando, es que Dios es espíritu. Dios es espíritu, es infinito, es eterno, es inmutable en que en su ser es toda sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad
y verdad. Miren todas estas características del Señor. Entonces la definición bíblica se puede formular a través de los nombres que están en toda la Biblia, porque no es un nombre en sí, aunque al final el Señor dice, hay un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es el del Señor Jesucristo. Pero en el transcurrir de toda la Biblia encontramos los diferentes nombres en los cuales el Señor se fue identificado en el pueblo de Israel, y hasta nuestros días por aquí podemos decir en los diferentes nombres, y en ellos se identifica el Señor en sus características importantes en lo que acabamos de decir. ¿Cuáles son? Dios es espíritu, es infinito y eterno, es inmutable en su ser. Él es inmutable, bendito sea el Señor. Entonces podemos definir que el Señor es inmutable. Y también hemos dicho que es toda sabiduría, todo poder, toda santidad y justicia, es toda bondad y toda verdad. Miren lo que hemos definido al Señor en sus características, aquellos que apuntan en sus características. Entonces el nombre de Dios en la Sagrada Escritura significan más que una combinación de sonidos, porque algunos decían, no, es que los israelitas no podían decir el nombre porque no era posible hablarlo. Entonces el nombre del Señor en la Escritura es algo más que una combinación de sonidos, y representa un carácter del Señor revelado, el carácter de Dios revelado. Dios se revela mediante la proclamación de su nombre. Entonces, cuando se proclama el nombre del Señor, estamos hablando de sus características a través de cada uno de los nombres que encontramos en la palabra. Vamos a ver cómo habló con uno de sus siervos, principales siervos, que fue Moisés, y lo vamos a encontrar en Éxodo 6:3, y lo vamos a colocar ahora aquí para que ustedes lo vean. Entonces, y aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Entonces, como se da cuenta, el Señor le dice a Moisés, le aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente. Así se presentó ante ellos, ante aquellos tres hombres, Abraham, Isaac y Jacob. Mira que es el orden de Abraham, padre de Isaac, Isaac, padre de Jacob. Y se presenta como ese Dios omnipotente. Más, dice aquí en Éxodo 6:3, más mi nombre Jehová no di a conocerlos a ellos, dice el Señor. Pero también dice, también establecí mi pacto con ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Vamos a verlo, vamos aquí a colocarlo. Dice, también establecí mi nombre, establecí mi pacto con ellos. ¿Con quién? Con Abraham, con Isaac y con Jacob, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Pero aquí vemos que él se presenta ante ellos como el Dios omnipotente. Dios omnipotente. También podemos ver en Éxodo, bendito Dios, 33:19, en donde él también se presenta a ellos. ¿A quién se le presenta? Al mismo Moisés, en donde le dice en Éxodo, bendito sea el Señor, donde le dice en Éxodo 33:19, le dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien
delante de tu rostro. Le está hablando a Moisés en Éxodo 33:19. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Entonces aquí vemos que hay el nombre el cual se presenta, el nombre con el cual él se presenta ante Moisés, y él le dice: y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Este es el nombre en el cual él se identifica ante Moisés y ante el pueblo de Israel en los tiempos que están en el Éxodo, en el tiempo que estuvieron también en la travesía de el desierto, en el desierto. Entonces es el primer nombre que se llama también, aunque ese es traducido a la lengua hebrea, del hebrea al griego y a nuestros idiomas, en uno de ellos el español, el inglés, el alemán, el portugués, y por eso usted va a encontrar que el nombre Jehová también se dice Yahvé, y también se dice ese mismo nombre, pero como son dichos en diferentes idiomas, no suena de igual manera. Es más, los hebreos no lo podían pronunciar. No podían pronunciar el nombre Jehová como lo pronunciamos nosotros. Para ellos era difícil porque ese nombre era sin vocales, solamente era con consonantes, con las letras consonantes, o sea, no habían vocales entre las diferentes letras. Entonces la pronunciación para ellos era difícil. El nombre de Jehová era un nombre que para ellos era difícil de pronunciar. Pero ya con el tiempo, este nombre Yahvé, Jehová, tiene eso. Pero vamos más adelante. Encontramos un nombre que ese es el nombre de Elohim. Y este vocablo, el nombre Elohim o Elohim, bendito sea el Señor, es empleado en lugares donde se escribe o insinúa el poder creador y la omnipotencia de Dios. Elohim es el Dios creador, eso es lo que significa Elohim, Dios creador. Y la forma plural significa plenitud de poder. El nombre singular significa Dios creador y en su forma plural significa plenitud de poder y simboliza también la Trinidad. Jehová, Elohim, el Dios creador, no se aísla de sus criaturas, nunca. Dios nunca se ha aislado de sus criaturas, de sus seres, lo que Él ha hecho. Al ver sus necesidades, Él descendió para ayudarles y salvarlos. Al establecer una relación, Él con sus criaturas, con sus seres creados, se revela a sí mismo como Jehová, el Dios del pacto. El nombre que es Jehová procede del verbo ser. Jehová, ser. Y en el idioma hebreo, ¿qué es lo que dice? Este nombre Jehová, ser, y abarca los tres tiempos gramaticales. Yo soy Jehová, yo soy Elohim, yo soy el Eterno. Y el nombre significa, por lo tanto, Él, el que fue, el que es y el que será. O sea que es un Dios eterno. Por eso el nombre de Él significa pasado, presente y futuro. El que fue, el que es y el que será. O en otras palabras, significa eterno. Cuando nosotros decimos el eterno, nos estamos llamando el nombre que es sobre todo nombre, Jehová, Elohim, el creador, el hacedor, el que fue, el que es y el que será, el eterno. Bendito sea el Señor. Y Dios hace por su pueblo y se expresa por su nombre
Y cuando su pueblo experimenta su gracia, dice este nombre, Jehová Rafa, Jehová Rafa, Jehová Nesi, Jehová Salom, Jehová Ra'a, Jehová Sikenu, Jehová Jireh, Jehová Shama. Esta es la forma como el pueblo hebreo llamaban al Señor, llamaban al Señor. Con todos esos nombres, cada pronunciación era una característica del Dios supremo, el Dios eterno, el único Dios al cual los hebreos se revelaban a Él, sabiendo qué significaba cada uno de sus nombres. Entonces Él, el gran yo soy, y la palabra Él es empleado en el idioma hebreo en palabras compuestas. Él es palabra compuesta de Elohim. En Génesis 14 del 18 al 20, vamos a buscarlo. Lo encontramos en Génesis 14. Vamos a buscarlo y vamos a presentarlo aquí delante de ustedes. Génesis capítulo 14. Bendito sea el Señor. Vamos a leerlo. Génesis 14 del 18 al 20. Y se lo presento ante ustedes de esta manera. Dice, bendito sea el Señor. Génesis 14, 18 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Mire que aquí se le da el nombre de Dios Altísimo. El Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de ¿quién? Del Dios Altísimo. Sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo de los cielos y la tierra. Otra característica de Dios, el creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo. Mira, otra vez, el Dios Altísimo, que entregó sus enemigos a tus manos y le dio a Abraham el diezmo de todo. Entonces, como vemos aquí en los 3 versículos que hemos leído, desde el 18 hasta el 20, vemos que se emplea el nombre de el Dios Altísimo, el creador de los cielos y la tierra. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, como vemos, desde el mismo 18, el Melquisedec, que es un personaje muy importante en la palabra, después lo miraremos en otro momento. Melquisedec, rey de Salem, muy importante, y llamado sacerdote de ¿quién? Del Dios Altísimo, que dice en Génesis 14, 18. ¿Quién es Melquisedec? Rey de Salem y sacerdote de ¿quién? Del Dios Altísimo. Aquí el Dios Altísimo es el que llamamos Elohim, el Dios Altísimo, Elohim. Entonces aquí Elohim va con el nombre de el Dios Altísimo, porque eso es lo que significa Elohim, el Dios que resalta sobre todo aquello que se denomina Dios o dioses. Él es altísimo porque sobrepasa sobre cualquiera de lo que está debajo de Él. Nada está por encima del Señor. Por eso aquí es llamado el Dios Altísimo. El que no hay más nada sobre Él. Todo está por debajo del Señor Dios Altísimo. Y en el 19 también dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. ¿Sí? Resaltando Melquisedec a Abraham como un hombre muy importante para Dios, porque recordamos que de Abraham viene toda la descendencia hasta Jesús. ¿Qué está haciendo Melquisedec? Está diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Aquí también se le da un carácter a Dios, que es el creador de todo, de los cielos y de la tierra.
ese hubiera leído en el 19 y en el 20, que es el último que estamos leyendo, también dice, y bendito sea el Dios Altísimo. Vuelve y por tercera vez está Melquisedec hablando de una característica importante, sobre todo Elohim, que significa el Altísimo, Elohim. Por eso aquí, si vamos al hebreo y hacemos estudios sobre esa palabra, Elohim, que significa Dios Altísimo. También Al Shaddai, el Dios suficiente para las necesidades de su pueblo. Es llamado El Shaddai. El Shaddai. Éxodo 6.3, que ya creo que lo leímos. Éxodo 6.3. Creo que sí lo leímos al principio cuando empezamos. Éxodo 6.3. Bendito sea el Señor. Que Él se presenta entre ellos, el Dios eterno, el Olam, el Dios eterno. También tenemos un nombre que vamos a leerlo en Éxodo 23:17. Éxodo 23, bendito sea el Señor. Éxodo 23:17. Aleluya. Aquí algo que tiene que ver con algo que tiene que cumplir el pueblo el pueblo. Entonces, Adonai significa literalmente Señor. Señor, eso significa Adonai. Adonai significa Señor. Y nos expresa la idea de gobierno y de dominio. Eso significa la palabra Señor en hebreo. La palabra no es como nosotros lo utilizamos en español. Señor, persona con respeto, la tratamos con persona que tiene alguna edad sobre nosotros, tiene algún cargo, Señor, patrón, mi Señor. Pero en hebreo, la palabra Señor literalmente nos expresa la idea de gobierno y dominio. Cuando nosotros decimos el Señor, no estamos diciendo el que tiene gobierno y dominio sobre todo. Sobre todo, ese es el Señor, nuestro Señor. Cuando hablamos así de Dios Padre o de el Señor Jesucristo, mira, decimos el Señor Jesucristo, estamos hablando de alguien que tiene gobierno y dominio sobre todo. Entonces, en Éxodo 23:17 empieza así. Vamos a leerlo porque eso tiene que ver con algo que tenía que cumplir el pueblo del pueblo de Israel ante él. Vamos a verlo. Bendito sea el Señor. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Mira que aquí está hablando quién es. Jehová el Señor. Y recordemos que estamos hablando del que tiene gobierno y dominio. Todo varón 3 veces al año se va a presentar delante de Jehová el Señor. El Señor no ofrecerá con pan leudo, es decir, no leudado, con pan leudo la sangre de mi sacrificio. No ofrecerá con pan leudo, o sea, leudado, la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. O sea que no debe amanecer eso ahí. Ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Ese es otro tema. Pero aquí lo que estamos hablando, y es lo que estuvimos hablando en el punto de cuando arrancamos Éxodo 23:17.
que dice, 3 veces en el año te presentarás todo varón delante de Jehová el Señor. Y recordemos que la palabra del Señor significa gobierno y dominio. Y este nombre se aplica en el nuevo cristianismo, el Nuevo Testamento, al Cristo glorificado, el Señor, el que tiene gobierno, el que tiene dominio. Eso es lo que decimos esta noche. Bendito sea el Señor. Así que tenemos hasta ahora los nombres que hemos utilizado: el nombre de Jehová, el nombre de Elohim y el nombre, no hemos hablado de Adonai, ahora lo vamos a tratar, que significa, Adonai significa Señor, que es lo que estamos tratando ahora. Adonai, Señor, que tiene control, gobierno y dominio sobre todas las cosas que están delante de él. Recordemos que le decimos Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tiene dominio y control, gobierno. Eso es ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando ustedes lo utilizan y cuando yo lo utilizo, mi Señor, estamos recordando que tiene control y gobierno y dominio sobre todo, sobre mí, sobre mi ser, sobre mi familia, porque eso, cuando nosotros nos entregamos en espíritu y en verdad al Señor, le estamos diciendo: tú tienes control y gobierno y dominio sobre mí y sobre todo lo que hay delante de mí. Por eso es que nosotros debemos llegar a Él como esos sumisos, humildes ante el Señor. Ante el Señor. Yo quiero que aclaremos eso. Ante el Señor. El Señor no está hablando que nos está poniendo en esclavitud, aunque Pablo utiliza esa palabra de que somos esclavos del Señor, pero hay que mirarlo cómo lo utiliza y en qué sentido lo está utilizando ahí. Nosotros como esclavos al Señor, no significa que somos esclavos del Señor, porque el Señor dice que nos dio libertad, nos ha dado libertad. Somos libres ante el Señor, nos dio libertad de tomar decisión, porque entre otras cosas, la decisión de seguir a Cristo es del hombre. Dios no nos está obligando a seguirlo, pero si lo seguimos, hay bendición. Hay una bendición grande y se llama la vida eterna. Hay una bendición grande y se llama ser salvo del pecado, ser nacido de nuevo. Entonces, estas situaciones no son llevadas por la fuerza, sino que el Señor nos las presenta para que nosotros tomemos una decisión en la vida. Para que nosotros tomemos una decisión. Ahora, Padre, también le decimos al Señor Padre, ¿verdad? Al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Decimos Padre. Y el Señor Jesucristo muchas veces lo trató de Padre al Señor, al Dios Todopoderoso. Y el vocablo Padre se emplea tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y en su significado más amplio, describe a un Dios como el productor de todas las cosas. Productor de todas las cosas. Y el creador del hombre, de manera que es el que ha creado, significa más amplio al productor de todas las cosas y al creador del hombre, porque nosotros fuimos creados por el Señor. Mientras que otras cosas fueron hechas por la palabra del Señor, muchas cosas fueron: hágase la luz, esto, lo otro, pero digo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, en el caso del hombre, es una creación especial, porque dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En este caso, Padre Creador. Padre Creador. ¿De quién? Del hombre. De manera que es lo que a creación respecta, todo puede ser denominado descendencia o producto de Dios. Por eso todo lo que depende de Él lo llama Padre, porque realmente somos creados de Él, de sus manos, y nosotros somos sus creación. Ahora, hay una cosa del Hijo unigénito que es el Señor Jesucristo, pero ahí hay algo que hay que tener bien claro: no es creación. Quien piensa así piensa mal. Jesucristo no es creación, como el Espíritu Santo no es creación.
como Padre no es creación. Padre, Hijo y Espíritu Santo uno son. La identificación sobre eso ahí tenemos muy claro. Hay que tenerlo muy claro. Entonces, ante esa situación, Padre de lo creado, está todo lo que hay en el universo, el cielo y la tierra, y su creación especial, el hombre, porque a nosotros nos dio, hagamos al Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Hay algo importante en estas palabras que estoy hablando en esta noche sobre la creación. Entonces, Padre, que es el vocablo para hablar de aquel que lo creó todo. Padre, Padre nuestro, Padre que está en los cielos. Padre, esa palabra no lo vamos a confundir con la del Padre terrenal, que también es Padre, porque Dios lo usa. Recuerda que si no hay la unión de una pareja, hombre y mujer, no nace una criatura. Luego, los padres somos como una parte creada por Dios para que a través de esa unión siga multiplicándose el hombre, porque le dijo al hombre, ahora usufructuad la tierra y multiplicaos. Dios nos dio eso para que a través, ya el Señor no va a seguir creando hombres, no va a seguir creando mujeres, creó los primeros y de aquí se multiplican. Es como la semilla del árbol, ¿verdad? Imagínense, ellos nacen, el fruto cae, en algunos de los casos algunos se pudren se pudre la semilla y brota una nueva planta, ya no creada como Dios creó, que no creada, sino ya multiplicándose una después de otra, debido a algo que el Señor puso ahí. Hay una fecundación, hay algo que el Dios puso para que se fuera multiplicando. Dios no está creando todos los días, hizo su creación y descansó en el séptimo día de la creación. Ese es un punto que después lo miraremos más adelante, más profundo, sobre la creación y por qué seguimos multiplicándonos en la tierra. Los seres humanos y los vegetales, los animales seguían multiplicándose. El Señor hizo algo al inicio y después puso su sello y su creación, y por ahí sigue el desarrollo de la humanidad, de los animales y del mundo entero. Es más, del universo. Muchos han entendido que se sigue expandiendo, y se sigue expandiendo porque fue el punto de arranque que el Señor le dio a este gran universo. El creador de todo, bendito sea el Señor. Entonces vamos, antes que se nos termine, ya estamos a las 12:01, vamos a mirar un puntico y vamos a irnos al Nuevo Testamento, a Hechos 12:28. Vamos al Nuevo Testamento, vamos a salir del Viejo Testamento, vámonos a Hechos, bendito sea el Señor, 17, capítulo 17, versículo 28. ¿Qué nos dice? Aquí está, sobre lo que estamos hablando, bendito sea el Señor. No está fuera de contexto, mira, no está fuera de contexto, porque en Él vivimos, estamos hablando del Creador, porque en Él vivimos, bendito sea el Señor, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Mira que aquí estamos hablando de qué somos, porque el linaje suyo somos su creación, linaje del Dios Altísimo. Y continúa diciendo en el 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra de escultura, de arte y de imaginación de hombre. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra o a escultura de arte. Es decir, no es a nada eso que hace el hombre para adorarlo.
¿Y qué manda? ¿Qué manda? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, de esa ignorancia de adorar cosas, de adorar oro, plata y todo eso, con que hacen sus figuritas para adorar, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres. ¿A quién? A todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. ¿De qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice el Señor eso? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, porque el varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿A quién? A Cristo Jesús. Bueno, vamos a dejarlo ahí, porque este tema se está yendo para otro lado, ¿verdad? Vámonos hacia el tema de los nombres, Pero esto es importante haberlo dicho. Vámonos a los nombres. Padre, porque estamos hablando de eso. Ahora, tener una relación con Dios, porque hay gente que tiene relación con Dios, habla con Dios, ora a Dios, y dice, es mi Dios, es mi Padre, pero no habla de Salvador, es mi Padre a quien yo le pido. Pero el solo hecho de eso mira, hay algo importante que voy a tratar ahora. Eso no garantiza la salvación. El que yo sepa que existe un creador, que yo sepa que tengo un Padre eterno, que yo sepa que tengo a Adonai, a Elohim, a Jehová, a Yahvé, a que yo reconozco que Él es el creador de todo, eso no me garantiza la salvación. Solo quienes han sido vivificados para que tengan nueva vida por medio de ¿quién? De su espíritu, son sus hijos y en sentido íntimo con el Salvador. Es que tenemos que tener una relación con Cristo Jesús. Mira, esto es importante. Muchos dicen, yo creo en Dios, pero Él dice que no cree en su Hijo, no cree en el Dios, porque es necesario aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Puedes identificar a Dios, pero tienes que identificar a Cristo, aquel que dio su sangre y su cuerpo en la cruz para salvación y vida eterna. Entonces, hay otros puntos de vista relativos a Dios, a Dios aparte de las Escrituras. Hay otros puntos de vista de otras personas que se apartan de la palabra. Por eso decimos que hay algunas creencias erróneas sobre el Señor. De ellos algunos son verdades recalcadas con exceso, o sea, hay realidad pero con exceso. Otros son verdades que no se han acentuado como es debido. La han leído, pero le van a dar su sello especial de cada uno de esos grupos. Entonces, cuando ellos leen la palabra, lo determinan y lo vienen y le dan una interpretación propia, errónea de la palabra. Sí, le dan una interpretación. Y por eso vienen algunas verdades a medias que en realidad terminan en falsedades, tergiversaciones. Entonces, existe el agnosticismo. ¿Qué es eso? ¿El agnosticismo qué es? Ese es un vocablo griego que significa desconocido o imposible de conocer. Eso es lo que significa agnosticismo. Usted ha escuchado eso, es la palabra que muchos dicen, no, yo soy agnóstico. ¿Y sabe qué significa ese término, yo soy agnóstico? ¿Qué es el agnosticismo? Significa desconocido o imposible de conocer. Y niega la capacidad de conocer a Dios. Se niega él mismo, el ser humano se niega esa capacidad de conocer a Dios. La inteligencia humana
se llena de otros conocimientos para no tener conocimiento de Dios. Se aleja del conocimiento. Eso se llama agnosticismo. Y es la mente infinita. Y esa mente infinita no puede comprender lo infinito de Dios. Porque nuestra mente es finita. Entonces, esas personas llamadas agnósticas, con mentes finitas como todos nosotros, pero no abren para que sea Dios el que revele su verdad infinita, porque Dios es infinito, es eterno, es omnipresente, es omnipotente, es creador, no tiene principio ni fin, es el que fue, el que es y el que será, es el gran yo soy, bendito sea el Señor. Entonces el agnóstico es aquel que se niega a conocer a Dios y se declara agnóstico. Entonces saben que Dios existe, pero niegan su verdadera esencia. El agnóstico, alguna parte de ellos no son ateos, pero dicen Dios existe, pero niegan su verdadera esencia. Existen los el politeísmo. Y este vocablo, que también es griego, significa adoración de muchos dioses. Son los politeístas. Hay Dios en todo. Dios del sol, Dios de la luna, Dios de cada una de las estrellas, Dios de cada planeta, Venus, Marte, Saturno. A cada uno le colocan un Dios. El Dios del mar, el Dios del agua, el Dios de aquí, el Dios de allá. Esos son politeístas o politeísmo. Y eso debemos nosotros de tratar de huir de eso. Tenemos que tratar de huir de aquellos que a todos le encuentran un Dios, a todo, al día, a la noche, a la luna, a la cama, al amanecer, al mar, el Dios del mar, el Dios de la noche, el Dios de la luna, y le cantan, ¿verdad? Yo recuerdo una canción que el tipo le canta, luna, así le canta a la luna. Y hay uno que le dicen a algo, le dice, dile a mi señora que yo no estoy, al mar, cantándole al mar, cantándole a la luna. Parece que no tuviera ningún sentido, ¿verdad? O no tuviera oye, tú hablas de eso. No, ¿sabes qué? Estás buscando un Dios en cada una de esas cosas. Cuando tú le dices a aquellos que tomen una acción, le estás dando un valor de Dios. El único que puede hacer las cosas de esa manera es Dios. Tú no le puedes dar valores al sol, a la luna, a la tierra, al mar. Mira, porque debes de tener claridad, que ojo, y no te estés convirtiendo en esos politeístas que a todo le encuentran un Dios. Está el panteísmo, palabra que forma dos vocablos griegos que significan todo es Dios. Se llaman panteísmo. Y es un sistema filosófico religioso de los que creen que la totalidad del universo es el único Dios. Para ellos Dios es el universo. O sea, cuando alguien, sí, nosotros sabemos que existe un Dios, pero el Dios es el universo. El universo para ellos es el Dios, y ese es el panteísmo. Existe el materialismo, el deísmo, etcétera, etcétera. Bueno, vamos quedándonos en este tema, bendito sea el Señor. Vamos a parar hoy y vamos a entregar esta noche al Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, por darnos de tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos en esta noche hablar de tu nombre, Señor, hablar de tu palabra y sentirnos llenos, Señor, de ti, llenos de tu palabra, Señor, sacando un tiempo del viernes de impacto, para que el ministerio Real de Alba con Cristo, Señor, siga viviendo en ti, Señor, en tu corazón, aún con las dificultades, aún sin los equipos especiales que esperamos, aún sin esas cámaras que estamos esperando, que ya las pedimos, pero no han llegado al país.
a todo lo que hemos pedido, Señor, al sitio en especial, un sitio especial, que vamos a poner el estudio del ministerio. El ministerio va a tener un estudio con todos los equipos, bendito sea el Señor, y eso estamos esperando en el Dios Altísimo. Bendito Señor, esperamos en ti, Señor Padre, que sigas dando, Señor, a este ministerio vida y vida en abundancia. Bendito Señor, que fue colocado, Señor, desde tu corazón para acoger este ministro, Señor, que quiere mantenerse fiel a ti, Señor, aún contra el viento y contra marea, oh bendito Dios, contra las acechanzas del enemigo, con todas sus acciones y artimañas que ha colocado en el corazón de algunos, como aquellos Sanbalá y Tobías, que decían de que una zorrilla, un animal de eso, podía tumbar el ministerio. Pero como en aquellos tiempos le decimos a los Sanbalá y a los Tobías, aquí está el Señor Todopoderoso, que es el que nos da el poder, es el que nos da de su gracia para sostener el ministerio. Oh bendito Dios, colocamos, Señor, delante de ti, Padre amado, cada una de nuestras necesidades de este ministerio, las necesidades de los equipos y la necesidad de ese estudio, Señor, ese estudio especial en donde van a estar todos los equipos y va a estar un estudio especial para que el ministerio siga creciendo en emisoras, en televisión, oh bendito Dios, y en la programación 24 horas que ha colocado en nuestro corazón, oh bendito Dios, y que crecer, bendito Dios, hacia las naciones, y también el que aquí en Barranquilla tenga su centro especial en Barranquilla, el ministerio Al Rayar el Alba con Cristo, que va creciendo aún contra los pensamientos pesimistas, aún contra los pensamientos derrotados que han salido en esos Sanbalá y Tobías, oh bendito Dios, los cuales reprendemos en el nombre de Jesús. Levantaremos, Señor, banderas de victoria, levantaremos, Señor, delante de aquellos, Señor, que tienen incredulidad aún siendo de nuestros grupos, son tan incrédulos que deben pedir perdón ante eso, decirle, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Yo le digo a aquellos hermanos, díganle al Señor, Señor, perdóname y ayúdame en mi incredulidad, sácame de esa incredulidad, Señor, llénanos de tu fe, Señor, esa fe que debe ser como el grano de mostaza, que cuando nosotros miremos a los montes, le digamos, montes, muévete de aquí, ellos se moverán, y estoy hablando de esos montes espirituales en que están en algunos que tienen el monte delante de ellos y no son capaces de utilizar el poder y la fuerza que el Señor nos ha dado. Él dice, si tuviera fe como el grano de mostaza, podías decir a esos montes espirituales, muévete de aquí y échate a la mar, y ellos se echarían en el nombre de Jesús. Así que, mis amados hermanos, vamos a terminar hoy, en este día, en esta noche, y vamos a decirle al Señor, gracias Padre por sostenernos, gracias Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Gracias, Señor. Bueno, vamos por terminado este viernes de impacto, esperándolo, si así el Dios lo permite, para este domingo, para la palabra del domingo a las 5 de la mañana. Si el Señor así lo permite, estaremos a las 5 de la mañana llevando la palabra del domingo, el mensaje dominical. Aún con estas dificultades que ustedes ven, aún con estas plataformas, aún que ustedes ven cómo nosotros íbamos creciendo, pero ahora el Señor nos ha dado fuerzas. Dice el Señor, esfuérzate, no desmayes, me dice el Señor. Sé fuerte, me dice el Señor. Esfuérzate, no desmayes, porque el futuro de Al Rayar el Alba con Cristo está próximo, y lo verán en el nombre de Jesús. Tendremos ese estudio que ya lo estamos teniendo en mente, un estudio para el ministerio, un estudio con todos los equipos, bendito sea el Señor, y desarrollaremos en ese mismo lugar el templo del ministerio, en el nombre del Señor Jesucristo, amén,
Amén, amén. Dios los bendiga y Dios los guarde.